Hola, son muchas las veces que escuchamos hablar de la Biblia y muchas más las veces que escuchamos hablar de la Biblia de parte de alguien que no sabe nada de la Biblia. ¿Cuántas veces nos hemos topado con el compañerito de trabajo, el amigo, el familiar, que nos dice, sí, pues es que la Biblia dice que el hombre fue creado para esto y para aquello, que fue creado para trabajar, pero en realidad están tratando de justificar, por ejemplo, la avaricia o muchas otras cosas que no vienen al caso con la Biblia y nos tratan de engañar y por supuesto si nosotros no sabemos y no hemos escuchado nada acerca de la Biblia, pues nos podemos creer un montón de mentiras, ¿verdad? A veces sí sabemos y comprendemos que nos están haciendo pues caer, nos están contando mentiras, nos están tratando de convencer de algo que no es. Y sabiéndolo, nosotros los dejamos pues casi casi porque, pues, por educación prácticamente. No porque tengan nada que ellos que ver con la Biblia, no tienen nada que enseñar. La única manera en la que nosotros podemos saber acerca de la Biblia es leyéndola directamente. Y yo les voy a decir, desafortunadamente, yendo a la iglesia, no vamos a aprender la Biblia porque las iglesias nos están enseñando la Biblia de una manera sesgada, es decir, incompleta. Sí nos enseñan la verdad, sí. Yo comprendo que las iglesias tienen un papel muy importante en la predicación del Evangelio. Gracias a una iglesia nosotros conocemos la palabra de Dios, conocemos a Cristo, entendemos muchas cosas básicas, tratamos de seguir aprendiendo, pero la iglesia no nos va a enseñar todo, porque si nos llegaran a enseñar todo, caeríamos en un grave riesgo de que la congregación podría dividirse entre los que creen una parte de la Biblia y los que creen otra parte de la Biblia o los que creen de una manera muy específica algunas cosas que se dan. Pongo un ejemplo simple. Hay iglesias en la actualidad que están predicando, según me han dicho, están predicando que se puede tomar vino, porque hay un pasaje en la carta de Pablo a Timoteo, en donde el apóstol le dice, bueno, pues es que tómate una copita de vino para que te alivies de una enfermedad tal que tenía. Entonces, las iglesias están apostando porque se puede tomar vino. Y yo no diría que no, tampoco diría que sí, pero se empiezan a hacer una especie de división, ¿no? Entre los que creen que eso está bien y los que dicen, no, pues es que eso te puede llevar al alcoholismo y después la borrachera y los borrachos no entran al reino, etcétera. Pero bueno, para conocer mejor el mensaje de la Biblia, nosotros debemos leerla, debemos leer la Biblia directamente y descubrir qué es lo que Dios nos quiere decir a nosotros en lo personal, porque Dios tiene un mensaje específico para cada uno de nosotros. A lo mejor un pasaje o un libro de la Biblia nos quiere decir alguna cosa en específico a nosotros, a mí, y a otra persona le puede decir otra cosa, a lo mejor hasta lo contrario. ¿Por qué? Pues porque todo depende de las vivencias de cada quien y de cómo vayan tomando las cosas. Pero leerla completa en su contexto nos puede llevar a conocer más de la voluntad de Dios y de qué es lo que quiere para nosotros. Y ya a nosotros nos toca decidir en nuestro libre albedrío si hacer lo bueno o lo malo y por qué. Entonces, nosotros tenemos este proyecto de lectura de la Biblia en donde vamos a tomar un plan de estudio, pues un plan de lectura, no es tanto estudio, sino un plan de lectura que va a ser de una forma, eh, como le dicen,
va a ser de esta forma, en orden cronológico, como dice aquí, de orden cronológico. Dice, el programa que nosotros vamos a llevar no presenta los libros en el orden que se hallan en la Biblia, sino en un orden cronológico. Los libros poéticos y proféticos del Antiguo Testamento aparecen en medio de los libros históricos, en el momento en que se estima que fueron escritos. Igualmente, las epístolas del Nuevo Testamento están colocadas en medio del texto del libro de los Hechos de los Apóstoles. Nosotros en otra ocasión ya habíamos leído toda la Biblia completa, habíamos leído la versión Reina Valera de 1960. Tuve la oportunidad de leerla ya completa. En este canal pueden encontrar algunos de los libros que se leyeron, sobre todo del Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento no lo grabé completo, pero sí, gracias a Dios, tuve la oportunidad de leerlo también completo en esa misma versión, en la versión Reina Valera 1960. Y en esta ocasión quiero leer otro, otra versión, otra vez leer la Biblia completa con este plan de un año, pero quiero utilizar la Biblia en otra versión que va a ser la nueva versión internacional, que es una Biblia que trata de darnos una imagen de este maravilloso libro como si fuera una historia. Dice que es un drama en 6 actos. Incluso el prefacio de esta versión nos narra cuáles son cada uno de esos 6 actos, ¿no? Dice, el acto uno, la intención de Dios. Acto 2 es el exilio, cuando pierden su gloria Adán y Eva después de haber pecado. Acto tercero dice que es el llamamiento de Israel a una misión cuando Dios escoge a esa nación para ser llamada a su pueblo. El acto cuarto dice la victoria sorprendente de Jesús. Acto quinto, el pueblo renovado de Dios. Acto sexto, Dios viene a casa. ¿Y qué es lo que sigue después de toda esta historia? La Biblia nos dice claramente qué podemos esperar de ella, qué es lo que debemos de hacer para poder eh, pues tener la seguridad de que vamos a estar con Él, de que vamos a ser salvos. Esta versión, la nueva versión internacional, también tiene una sección en inglés en la cual nos vamos a estar apoyando. Y tiene aquí en la primera columna está en español y en la segunda columna viene el mismo texto pero en inglés. Ambas versiones son traducciones directas de los textos antiguos, pero están redactadas en un lenguaje moderno. A mí lo que me gusta de esta versión es que, pues efectivamente, parece como si estuvieras leyendo una novela y se complementa muy bien con la versión Reina Valera 1960 y con la 1909, que tienen un lenguaje, si ustedes quieren, más tradicional, pero que también ayuda muchísimo a entender el carácter eh, de la época, pues el carácter de la época de la traducción y que tiene un carácter como más sobrio, por decirlo así, tal vez hasta más duro,
no sé, el lenguaje es un poco fuerte, más fuerte y duro, pero la versión NBI es un lenguaje y una redacción que también está muy bien apegada a los textos originales, pero en una redacción y un lenguaje más contemporáneo, como que se entiende más. Algunas iglesias toman la versión Reina Valera 1960 como su texto básico, su texto oficial, y pues siempre que se lee un versículo, un capítulo, una porción de la Biblia, ellos sacan la versión Reina Valera y en los estudios dicen, bueno, vamos a comparar tal versículo con qué dice la versión NBI y utilizan la versión NBI o nueva versión internacional como un texto de apoyo comparativo para poder entender mejor el lenguaje de la versión Reina Valera 60. Y cada versión tiene un punto de vista, aunque básicamente es lo mismo, pero varía un poquito sin que se tergiverse el lenguaje, ¿no? La esencia del mensaje. Entonces, yo considero hasta ahora que vamos a llevar esta lectura de la Biblia a través de un año, a través de un año completo que habría elaborado este pastor que ven aquí, Leslie B. Flynn, que está basado en un orden cronológico. Vemos aquí que en enero empieza leyendo todo Génesis, todo el libro de Génesis, 50 capítulos, pero después se va a saltar al libro de Job, también completo, de los capítulos 1 al 42. Porque Job, yo estoy de acuerdo en que fue escrito eh, en la misma época del Génesis, o tal vez un poco antes, no sabemos bien, pero Job fue uno de los primeros libros que se escribió y que llegó a formar parte del canon, protocanon, canon primero de la Biblia. Después de que terminas de leer el libro de Job, entonces sí, pasas a Éxodo y en febrero se lee la mitad de Éxodo, Levítico, Números, el inicio de Deuteronomio. En marzo se acaba Deuteronomio y empezamos con Josué, Jueces, Ruth y primer libro de Samuel. En abril se termina el primer libro de Samuel y se lee el segundo libro de Samuel y el libro de Salmos. Hasta mayo se termina Salmos y se comienza el libro de primero de Reyes, pero solamente capítulos del 1 al 4 porque después viene Proverbios, luego Eclesiastés, el bello libro de Cantares, del completo del 1 al 8, y después se continúa la lectura de Primero de Reyes del 5 al 22. Inicia la lectura del libro de Segundo de Reyes, capítulos del 1 al 20, y se traslapa el libro de Joel para continuar con Segundo de Reyes, luego Jonás, los primeros 4 capítulos, o no sé si el libro completo, Amós, en julio se sigue traslapando un poquito con Segundo de Reyes, luego Oseas, se termina Segundo de Reyes y comienza Isaías. Miqueas, Nahum, en agosto todavía hay otros capítulos de Segundo de Reyes, Sofonías, Habacuc, Segundos de Reyes 22 al 25, Abdías y Jeremías, el libro de las lamentaciones del profeta Jeremías, y luego Primero de Crónicas, que también parece que habla muchas cosas similares a estos libros de Primero de Reyes y, y del profeta Jeremías.
la época de los reyes, y termina todavía aquí el libro de Segundo de Reyes. No habíamos terminado con él, pero en septiembre se termina la lectura de Segundo de Crónicas, muy traslapado el libro, pues es un libro histórico, como, como se puede esperar también en Crónicas y Reyes, que tienen una temática muy parecida. Ezequiel, Daniel, el libro de Esther empieza en septiembre, termina en octubre, y luego viene Esdras, Ageo, Zacarías, Esdras y Nehemías, también van un poco traslapados, y al final Malaquías, para empezar con el Nuevo Testamento, Mateo, Marcos, Lucas en noviembre, Juan, Hechos, Santiago, Gálatas. Hechos va traslapado también con las epístolas paulistas, primera y segunda de Tesalonicenses, primera de Corintios, traslapado Hechos, de la misma forma en la que sucedió con los libros de Crónicas, y luego las cartas de Romanos, traslapadas con Efesios, Filipenses, Colosenses, Hebreos, la carta anónima, Filemón, las epístolas de Pedro, traslapadas un poco con las cartas de Timoteo. Yo no sabía que las cartas de Pedro habían sido escritas antes de la carta de Timoteo, pero aquí lo ponen así. Al final termina con el libro completo de Apocalipsis, que se leía desde el 25 de diciembre hasta el día 31. Y así está el plan de lectura que les voy a estar compartiendo. Y todavía no sé, yo creo, hasta ahorita que tengo este plan, yo creo que no vamos a leer literalmente la Biblia como se hizo la vez pasada, sino que vamos a leer cada quien los capítulos que corresponden al día, y yo solamente voy a leer mi opinión, lo que Dios me hace sentir, lo que yo le encuentro, y solamente vamos a dar una explicación breve acerca de la lectura del día. Así que yo les invito a que me sigan en este plan de lectura que vamos a tener, y que lean ustedes por sí mismos los capítulos que les corresponden, que nos corresponden, y luego vienen a ver el video para ver qué comentarios tenemos entre todos. Espero que con sus comentarios y con los míos nos podamos enriquecer para seguir aprendiendo de este maravilloso libro, que además es una fuente de inspiración, es una fuente de fortaleza, y pues es una base espiritual, es una fortaleza espiritual. Entre nosotros estemos más unidos, yo creo que va a ser más difícil que podamos caer en, pues no solo en tentaciones, sino también en cuanto a creencias del mundo, porque actualmente hay mucha actividad satánica y nos pueden desviarnos de todos los principios que nos cuenta la Biblia. Y pues espero que se puedan divertir y que puedan pues tener una motivación para leer la Biblia. Yo creo que es muy poquito lo que hay que hacer, pero vamos a echarle un poco de ganas y vamos a comprometernos a hacer estas lecturas que van a ser de gran bendición para cada uno. Mi nombre es Aarón, y yo estoy muy contento de compartirles estas ideas. Espero que se puedan llevar a cabo, y pues no me resta más que bendecirles y darles las gracias por haber estado conmigo en este video. Muchas gracias, que Dios les bendiga. Hasta luego.